Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla breve de espiritualidad de la Divina Misericordia. Estamos viendo el tema de la vida consagrada, y en particular el tema de los sacerdotes, el sacerdocio, en los numerales del diario espiritual de Sor Faustina, haciendo de estos numerales un motivo de reflexión espiritual, también de formación y también de oración. Vamos a reflexionar hoy sobre el numeral 331 del diario espiritual de Sor Faustina. Jesús le dice a ella: el sacerdote, cuando me sustituye, no es él quien obra, sino yo a través de él. Sus deseos son míos. Y escribe Sor Faustina: veo cómo Jesús defiende a sus sustitutos. Él mismo interviene en su actuar. Hasta acá el numeral 331, en los primeros años de Sor Faustina, allí cuando estaba, primeros años escribiendo el diario espiritual, cuando estaba en Vilna, hasta que tuvo allí justamente a su director espiritual. Sor Faustina vivía en una época en la cual el sacerdocio, si bien tenía las dificultades propias de todos los tiempos que siempre hubo, sin embargo había una fe sacerdotal, tanto en los mismos sacerdotes como en los fieles, mucho más grande que la actual crisis, realmente crisis sacerdotal, no solamente en cantidad, sino en calidad de la vivencia del don divino del sacerdocio. Entonces, siempre este numeral y todos los numerales del sacerdocio invitan a una reflexión más profunda, aplicada a los tiempos actuales. Y hay que saber siempre, a la hora de uno reflexionar sobre el sacerdocio, hacerlo no desde la perspectiva de este mundo, no de la perspectiva justamente de lo que quieren los enemigos de la Iglesia, los enemigos del sacerdocio, los enemigos de la fe, sino la perspectiva de Jesucristo. Por eso es importante estos numerales que dicen cosas preciosas de un modo sencillo, porque Jesús se dirigía a Sor Faustina del modo sencillo con el cual ella lo podía entender, y pese a la sencillez de las palabras, refleja convicciones espirituales, teológicas muy importantes e incluso doctrinales sobre los misterios de la fe, y en particular aquí del sacerdocio. Lo que Jesús piensa del sacerdocio, sobre todo del sacerdote, lo que es para él, lo que quiere de él, y lo que quiere de Sor Faustina respecto a los sacerdotes. Vamos a partir de este numeral a tratar de hacer una reflexión. El sacerdote, cuando me sustituye, eso nos está diciendo el Señor, me sustituye, lo llama así. Sor Faustina misma lo empieza a llamar a los sacerdotes de modo como ella le entiende a Jesús. Jesús defiende a sus sustitutos, los que están en lugar de Él. Él quien actúa por medio de ellos, como hemos visto en otras charlas de espiritualidad. E incluso como el Señor le dice acá, no es Él quien obra, sino yo a través de Él. Es el sentido de la sustitución. Tiene sustitutos y Jesús los defiende. Y dice, cuando me sustituye. Esto invita a una reflexión porque, uno dice, el sacerdote también se tiene que confesar, por ejemplo. Y sin embargo no es Cristo el que se está confesando. No es que confiese sus pecados, porque en Cristo no hay pecado. Pero el sacerdote, al ser humano y al ser débil y pecador y saberse parte de los pecadores, debe confesarse, luchar contra sus propias debilidades y miserias. Y es que en el sacerdote concurren dos fuerzas. Por supuesto, la fuerza de la vida humana, la vida frágil del ser humano que está caída por el pecado original, inclinada al mal, y la fuerza que ha sido recibida por el orden sagrado, por la unción,
por imposición de manos de los obispos, que la configura, fuerza que lo configura con Jesucristo, con aquel que en la última, en una de las apariciones de Jesús resucitado le dicen los apóstoles: reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonan los pecados les serán perdonados. También sobre ellos acude, gracias a esa unción y esa imposición de manos, aquellas palabras del Señor: hagan ustedes esto en memoria mía. Entonces, esas son las dos fuerzas que concurren en el sacerdote. Tanto la fuerza de esta tierra, de este mundo, de la vida de esta tierra, herida también por el pecado, y la fuerza de la gracia especial, porque realmente es una gracia especialísima, que imprime carácter, es decir, que deja un sello en el alma, imborrable, que configura a esa persona, ese ser humano, con Jesucristo, sacerdote, con el sacerdocio de Cristo, es decir, mediador entre los hombres y el Padre. Por supuesto que el sacerdote, al contener esas dos fuerzas, podemos decir, como esas dos gracias, dos gracias, bueno, la gracia de Dios y la gracia de la vida humana, pero que está herida por el pecado, que debe ser redimida, el sacerdote a veces puede vivir más una que otra, justamente que está llamada a permear por medio de la gracia su vida humana y vencer incluso sus debilidades y pecados, luchar contra ellos. Para eso los santos sacerdotes han demostrado que se puede permear con la fuerza de la gracia, del don recibido, la vida humana débil y pecadora. Sin embargo, muchas veces pasa lo contrario, se opaca esa vida espiritual, sobrenatural, el don de esa gracia recibida, y prevalece la debilidad humana. Entonces, nosotros, más que nada, toda la Iglesia, sacerdotes y fieles, ante el misterio del don del sacerdocio, tenemos que mirarlo como Cristo lo mira. Primero con el hecho de que Él llama a determinados hombres a ser puentes de su ministerio, de su sacerdocio, de ser mediadores con el Padre, de traer la redención a la tierra por medio de los sacramentos, en principal los sacramentos que brotan del costado de Cristo, la sangre y el agua que brotan del costado del Señor, el perdón de los pecados, la justificación, la confesión y la vida divina que brota justamente de la Eucaristía, sacramentos que hablan directamente de la misión, de aquello que nadie más que el sacerdote puede hacer, que es consagrar y perdonar los pecados. Ese es un tesoro para la Iglesia, para toda la humanidad, que debe ser siempre reflexionado por nosotros, tanto sacerdotes como fieles. Yo recuerdo una vez un médico que me atendía, un médico muy católico, que me decía: y padre, ¿cómo se siente tener las manos que son capaces de consagrar y de perdonar, que tienen el cuerpo de Cristo? Y de alguna manera este doctor de muchos años ante mí decía: ¿cómo se siente tener las manos así? Y él, haciendo un acto de fe, una expresión de su fe, fortalecía la mía, me hacía dar cuenta de qué es lo que llevo, qué es lo que hago y cuál es mi importancia. Entonces, esto es lo que tenemos que redescubrir a la luz de Cristo, de la enseñanza de Cristo, a la luz de la enseñanza de la Iglesia, qué es, y la misión y la riqueza del sacerdocio, no a la luz de los medios de comunicación. Si bien uno acude a épocas en las que hay una crisis sacerdotal, repito, no solamente el número es muy grande, la crisis en número, pero no es la más importante. La peor crisis, justamente la que deriva en los pocos sacerdotes, podemos decir la calidad, la espiritualidad, la crisis de sentido, la crisis de identidad que tantos escritores, autores espirituales hablan hoy, porque no saben quiénes son, o de alguna manera no saben cuál es su principal don, cuál es esa gracia recibida del cielo, y muchas veces vivimos para lo que hacemos o lo que digan de nosotros. Y acá Jesús, en este numeral a Sor Faustina, le dice: el sacerdote cuando me sustituye. Es de alguna manera que el sacerdote con su voluntad puede elegir hacer aquello para lo cual está hecho, para esa gracia divina y santificadora.
o elige no sustituir al Señor. Cuando el sacerdote peca, no sustituye al Señor, el Señor no peca. Pero cuando el sacerdote predica la palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia, cuando celebra los sacramentos, cuando gobierna con la verdadera autoridad de padre y de pastor, lo hace escrito quien lo hace por medio de él. Y por eso nosotros tenemos que siempre saber valorar esa riqueza. Aún en la crisis sacerdotal, saber valorar lo que Dios quiere, lo que Dios aprecia, lo que Dios ha dado, y por qué Jesús defiende tanto a aquellos que lo sustituyen en la tierra. 2 veces en este numeral se expresa eso. La sustitución que hace el sacerdocio, y el sacerdote en particular, de la obra de Cristo en la tierra, sí. Por eso es que nosotros tenemos que saber aportar a esta crisis. Ustedes imaginen, en una familia cuando un miembro de la familia está enfermo, ¿qué hacen los miembros de la familia que están sanos? No se ponen a criticarlo al enfermo. En todo caso lo haría alguien que sea muy inmaduro, que estuviera con tanta falta de amor, que estaría más enfermo que el enfermo. Al contrario, se busca atender, ayudar, acompañar y velar para que el enfermo salga de la enfermedad. De esta manera vivimos en una crisis sacerdotal, de identidad, de espiritualidad, de oración. Sacerdotal, como hay muchas crisis también, crisis en el matrimonio, crisis en la juventud, crisis de oración. Sin embargo, en esta en particular, porque es una de las crisis madres, es decir, principales, así como están los pecados capitales, están la crisis capital, que es esta. Porque justamente el sacerdote es aquel que hace de puente, como Cristo, para mediar la gracia, traernos la gracia, los rayos de la misericordia, la enseñanza de la fe. Por eso es que también con mucha inteligencia y mucho amor tenemos que saber en la oración, en la paciencia, en el nunca criticar, nunca juzgar, en el siempre saber alentar, o como este médico que sabiamente hacía una expresión de su fe sobre mis manos y ayudaban al crecimiento de mi propia fe, a que yo valore las manos que tengo. No porque yo he nacido así, sino por el don de una gracia infinita que me ha sido dado sin ningún merecimiento de mi parte. Entonces, cuando un sacerdote redescubre, gracias a sus fieles, la riqueza de lo que tiene, de lo que le ha sido confiado por él, por Jesús, entonces aportamos, colaboramos a la salida de esta crisis espiritual del sacerdocio. Cuidado con esto, porque en los medios de comunicación se nos presentan siempre pestes de los sacerdotes. Claro, porque quieren que excluyas a Dios de tu vida, o que hagas una relación al estilo así evangélico, o sea, yo y Dios, contrariando la misma Sagrada Escritura, contrariando la enseñanza de la Iglesia. Quieren desterrar a la Iglesia y quieren poner a Dios solamente en un sentimiento vago y personal, que en definitiva es manipulable. ¿Por qué? Por las mayorías y por los medios de comunicación, por lo mismo que quieren destruir a la Iglesia por medio destruyendo a sus ministros. Entonces, cuidado con eso. Porque los medios de comunicación, particularmente yo soy periodista antes de haber entrado al seminario. Entonces tengo una faceta muy delicada en cuanto a ese tema. Conozco quiénes son los que están atrás de los medios de comunicación, la idea que tienen, cómo hacen las cosas y las herramientas que poseen para poder manipular y lograr fines, y que todo con una apariencia de bondad y de servicio. Por eso hay que también ser muy críticos con los medios de comunicación. Entonces, ellos quieren destruir la Iglesia y el sacerdote, no ellos todos, hay muchos, y hay muchos muy buenos, hay medios de comunicación realmente, y sobre todo periodistas y comunicadores maravillosos, no son la mayoría, y menos los masivos. Pero hay que ser muy cuidadosos con esto, porque a veces tratamos al sacerdote como los tratan los medios. Valoramos al sacerdocio como lo valoran los medios, como lo valoran la mayoría, que son aquellos que beben de lo que dicen los medios. Nuestra valoración del sacerdote no tiene que ser tampoco ser una cosa ni utópica ni poco realista,
Sabemos que hay una crisis, sabemos que hay casos muy difíciles, muy malos, pero también tenemos los santos. Cuando nosotros decimos que es la Argentina, por ejemplo, la Argentina, pensamos en nuestros próceres. Hablamos de San Martín, de Belgrano, de tantos que dieron la vida por el país. De la misma manera, cada país tiene sus próceres que representan a sus países. Sin embargo, también argentinos son aquellos que han hecho el mal. También en la cárcel hay argentinos, también hay personas que han hecho cosas muy malas, pero bueno, ¿son argentinos? Sí. ¿Nos representan? No. Lo mismo en la iglesia, lo mismo en el sacerdocio. El ideal sacerdotal está expresado primero en Jesucristo y después en los santos. Se puede ser santo sacerdote. Particularmente yo estoy en Córdoba, acá el cura Brochero, en esta zona, por más que vivió hace más de 100 y pico de años, sin embargo ha generado una impronta tan grande en la gente, de que el sacerdote abnegado, y sencillo, y humilde, y generoso, que hasta el día de hoy lo recuerdan las familias que nunca lo han conocido, por el halo de santidad que genera un sacerdote santo. Entonces, el sacerdote mirámoslo desde allí, desde lo que quiere Cristo y de los santos sacerdotes que han mostrado lo que significa ser sacerdote. Y en medio de la crisis espiritual acudamos con espiritualidad, no con el mundo que critica, juzga, denota o hace como si no existiera y crea una religión. A veces decimos somos católicos, pero no me confieso, no voy a misa, no me interesa la enseñanza de la iglesia, la creo yo, me perdono yo, considero lo bueno, lo que me conviene a mí, me digo católico. Bueno, eso es falso, no es lo que quiere el Señor. Entonces, sepamos buscar al buen pastor, sepamos buscar al buen sacerdote que nos guíe a los buenos pastos de la Eucaristía, de la confesión, que nos enseñe a rezar, que sea maestro de fe, de doctrina de la iglesia, y recemos por aquellos que puedan claudicar, ¿no? El sacerdote vive de la oración de sus fieles. Tendríamos que rezar muchísimo más por los sacerdotes. El Señor los quiere tanto y los defiende mucho. Y los defiende mucho por el don que les ha dado. Después responderán ante Él. La responsabilidad que tienen los sacerdotes, que tengo ante Él, es mucho más grande que la de cualquier fiel. Entonces, Jesucristo lo valora mucho, nosotros también, a cada uno. Sea bueno o malo, haya caído o no haya caído, esté en la lucha, esté en la tibieza. Nosotros lo que podemos hacer es, como San Francisco de Asís, como todos los santos que besaban las manos de los sacerdotes, incluso que pecadores, mostrándole el valor que tienen allí. Es valorar, rezar, de alguna manera el amor siempre es creativo, sabe encontrar el modo con el cual hacer valorizar al mismo sacerdote el don precioso que tiene. Confesémonos bien con ellos. Pidámosle auxilios espirituales, no psicológicos, ni terrenos, ni económicos, espirituales, que son valiosos por eso. Les pidamos a Cristo a ellos, porque a ellos se les tiene que pedir a Cristo, tienen el deber, tenemos el deber. Entonces, el Señor lo llama mis sustitutos. Como lo tratamos al sacerdote, como lo tratamos a Cristo. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les recuerdo darle me gusta, si les gusta lo que hacemos con Habla al Mundo, para difundir la divina misericordia. Cada me gusta un video ayuda a que a más personas llegue lo que hacemos. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, En vos confío. Jesús, En vos confío. Jesús, En vos confío.